pusieron la imagen de la persona que yo estoy seguro, lo que le decía a Karen al principio, que si fuera alguno de los dueños, ni siquiera se hablaría del tema, pues sencillamente se te trataría con el debido respeto que merece un ser humano, incluso en su fallecimiento. Esto que acabas de mencionar son titulares de tabloides. Los tabloides son estos periódicos que su tamaño es mucho menor, que a veces son más sensacionalistas, no todos son así, pero que buscan este impacto emocional muy rápido de la audiencia, o sea, buscan la relevancia de la noticia, pero no creo que sea muy profundo lo que van a hablar de ella o lo que van a informar. Entonces, de alguna forma, esta sensación vulnera y también crea un poco de Desde oye, Barcelona, Karen Ábrego, la ¿cómo licenciada andan Carmen. todos por ahí? Muy bien, ¿cómo estás, Karen? Muy bien, otro día más, pero un día significativo, ¿no? Porque hoy está de cumpleaños una amiga mía y le voy a mandar un saludo por aquí. Así que feliz cumpleaños, Alexandra, feliz año nuevo de vida. Y también porque tenemos un buen tema que de seguro nos ayudará a todos y todas a tomar mejores decisiones a la hora de consumir los medios de comunicación, como cada jueves estamos aquí con este propósito de educación mediática. Nos llegó el memo de la vestimenta. Ay, mira, vinimos igual Nos llegó vestidos. el memo de la vestimenta, está bien. Bueno, Digo, estamos así yo como, estoy un poquito más tropicalizado que tú, ¿no? Porque, sabes que hay unos bueno, cuantos pero grados más acá. el clima está un poquito trastocado, ¿eh? Hoy Sí, pasaría la primavera en principio, pero se siente un invierno más fuerte que en diciembre. mira, qué raro, ¿ah? Así es. O sea, ahora tenemos otro programa que hacer del cambio climático. Pero es que es raro porque teóricamente debería ser más calor y no más frío. Sí, más fresco, digo yo, ¿no? Con Sí. sol y con que unas chispas de lluvia, pero han caído unas, como dice el panameño, un palo de aguacero y luego frío que parece diciembre. Literalmente, por eso me ves en la oficina, ¿sabes? Con el cuestión de el cuello de tortuga y un poco más arropada de lo normal. Sí, porque el inicio de la primavera es mañana o pasado, ¿no? Hoy. Creo que hoy, Hoy, de, ¿eh? de seguro entre hoy y mañana, sí. Esto es a finales de marzo y pues ya el resto de los países creo que también está viviendo una situación similar, ¿no? Con un clima bastante frío para la época. Salvo Panamá. Está delicioso el verano dándolo todo, me imagino que Que allá lo esto están pasando está... súper rico. Ayer había una brisa, pero una brisa de enero. O sea que puede ser que la cosa se ha retrasado y nos Sí, vamos a tener unos días más de verano. muy Pero bien. brisa duro. Bueno, nos ponemos en la materia Vamos pues, entonces, vamos de porque una ya vez. el clima no nos va a acompañar mucho. Acá hace un poquito de calor, acá hace un poquito de frío. Hoy vamos a hablar de un tema que yo venía escuchando precisamente. Cuando bajé al carro a buscar cosas, estábamos poniendo las noticias de Deutsche Welle, que como ustedes saben es un medio público y en Europa y en casi todo el mundo, los medios públicos tienden a tener la misma tendencia ideológica, que no debería ser así, de los gobernantes. Y Deutsche Welle arranca diciendo que hubo bombardeo de Israel en Gaza. Todos sabemos que es una desgracia lo que está pasando en Medio Oriente, pero insiste varias veces en que la milicia de Hamas, pues así le llaman, les brindó la información de que 78 personas murieron, entre ellos muchos mujeres y niños. El bombardeo fue hace unas horas, pero ellos ya tienen un conteo de mujeres y niños que saben que murieron en Berlín. Y ya, no tienen ninguna otra información, no preguntaron a una segunda parte, nada. Siguiente noticia. Israel le pegó a no sé quién, tú sé qué cosa. Yo me quedé, pero acá no pasa nada más nada en el mundo. Y hoy vamos a hablar de la responsabilidad de los medios de comunicación en la cobertura de hechos violentos, en especial sobre casos de artistas, porque en este caso lo que pasó con un reggaetonero panameño. Comencé por una cosa demasiado violenta, pero me he venido más para acá, más para Tropical, porque aquí, gracias a Dios, no tenemos esos hechos tan violentos. Pero también se da lo mismo. Si fallece alguien que pues no tiene familia acomodada, que no tiene amigos y cosas, los sacan en la portada del periódico, lo venden su cuerpo tirado en redes sociales. Si es una persona con amistades, con apellido, pues nunca jamás verás nada. Es más, vas a ver solamente la esquela de que falleció y que sus deudos los esperan en tal lugar.
Y eso se da mucho. Y los medios de comunicación avalamos mucho esa conducta, Karen. Así es, las personas que consumen medios de comunicación deberíamos estar siempre atentos que la forma en la que los medios de comunicación presentan la información no es neutral. Eso es lo primero. Cada elección de palabras, de imágenes, de títulos contribuye de alguna manera a moldear la percepción de esa audiencia y muchas veces esto se traduce a reforzar determinadas narrativas que llevan estereotipos de todo tipo, ¿no? Para decirlo así, no solamente de los estereotipos de género, sino estereotipos que van más allá a una descripción muy concreta de personas por su ciudadanía, el lugar donde residen, la etnia, la cultura en la que viven. Entonces, hoy por hoy, analizar esto conlleva hablar de que hay un tratamiento informativo que sí que impacta la construcción de nuestra idea de seguridad, nuestra percepción sobre la seguridad y la seguridad más inmediata, que es la seguridad ciudadana, y cómo también percibimos cómo es atendida la violencia desde la entidad o desde la autoridad en nuestro país o en nuestra región. Lo que tú dices al principio me llama la atención porque estamos viendo narrativas que van de tono de una guerra constante, ¿no? Una guerra que no tiene salida, que no tiene respuesta, que a veces siento yo que transforma ese sentimiento tan noble que podemos tener en empatía por esas personas en un desentendimiento, perdón, me sale mal la palabra, total, o sea, un desapego total a estas personas porque ya somos insensibles a esa información. Y lo que nosotros queremos hoy hacer con este programa es hablar un poco de algunos casos que se han venido dando no solamente este año, sino que ya van varias víctimas de la violencia, sobre todo en el ámbito musical en nuestro país. Pues de este género en particular de reggae y pues la forma en la que este es un ejemplo que podemos decir que va muy bien para analizar cómo se manifiesta la espectacularización del crimen y la falta de respeto a la dignidad de las personas que en ese momento podrían ser solo víctimas, no tiene que haber más explicación sobre ello. Entonces eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, como para tener una idea, también poder distinguir cuando estamos leyendo un diario o escuchando una emisora o viendo unas noticias, ser una ciudadanía consciente de lo que consume. Y es que yo no sé si vende. ¿Te acuerdas que antes uno decía, bueno, es que esta noticia vende? Es que ahora con las redes sociales también se ha perdido ese concepto de qué vende y qué no vende. Ahora lo que se busca es que se haga viral. Y en ese se haga viral, ahí se va por delante la dignidad de la persona, se va por delante todo lo que tú dices, la humanidad. Y no se repara. Y lo peor de todo es que ni siquiera hay algún tipo de compensación que sea de pedir disculpas. En el caso de este muchacho de nombre Chamaco, que por ahí alguien lo confundió con Camacho, saludos Eduardo, que era un reggaetonero conocido, a él lo asesinan. Y esta noticia pues es utilizada por algunos medios. Pero hay uno en particular que yo le he perdido bastante el respeto, eh, porque parece que cambió de redactores, unos mercenarios. Expresiones como chamaco cae como muñeco tras tomar agua de plomo. Eso es lo que decía el medio. Además de que su portada también pusieron la imagen de la persona, que yo estoy seguro, lo que le decía Karen al principio, que si fuera alguno de los dueños, ni siquiera se hablaría del tema, pues sencillamente se te trataría con el debido respeto que merece un ser humano, incluso en su fallecimiento. Y por supuesto que hubo críticas en redes sociales, pero las críticas quedaron ahí porque es que la imagen quedó y ya pues, tras que fue asesinado por las balas, también fue asesinado en su dignidad. Bueno, yo también me fijé mucho en la cobertura, no solo de los tabloides, estamos hablando de que esto que acabas de mencionar son titulares de tabloides. Los tabloides son estos periódicos que su tamaño es mucho menor, que a veces son más sensacionalistas, no todos son así, pero que buscan este impacto emocional muy rápido de la audiencia, o sea, buscan la relevancia de la noticia, pero no creo que sea muy profundo lo que van a hablar de ella o lo que van a informar. Entonces, de alguna forma, esta sensación
vulnera y también crea un poco de temor a la sociedad sobre su entorno. Es interesante porque cuando hablamos de periodismo, hablamos de que hay una propuesta de cómo redactar las noticias. Hay un modelo, y yo creo que tú no estarás ajeno a él, que es la 5W del sociólogo norteamericano Harold Laswell. Es como muy antiguo esto porque es desde 1948 que en su estudio pues se hizo esto, y los que pasamos por la I, where, facultad what. tuvimos que hablar de Laswell en algún momento, pero esta herramienta es simple, es fácil y ya la han olvidado. O sea, esta herramienta, para quienes no están familiarizadas y familiarizados, a nuestra audiencia sobre todo, la 5W habla de entender el proceso de comunicación y sus componentes, que cualquiera periodista o periodista podría cumplir con ello, que es contestar al quién, al cómo, al cuándo, al qué y el dónde. Entonces de ahí viene el who, what, when, who y where, por eso la 5W. Entonces, cuando te vas a las noticias y quieres analizarlo desde la 5W, te das cuenta que los medios de comunicación, por lo menos televisivos, están más apegados a contestar esas 5W, y también los periodísticos, que radio. Ahí vamos a ver una distinción, ¿sí? ¿No? Porque en radio tenemos más oportunidad de hablar, de desarrollar, de emitir opinión, aparte de los hechos que estamos narrando. Pero también hemos notado que hay una desconexión sobre el propósito de esto de dar a conocer los hechos. Hay mucha información que se pierde en ello, y lo que vemos es más juicios y prejuicios dentro de la redacción. Entonces, cuando vemos estos titulares, lo primero que tenemos que prestar atención es quién escribe esto, no para ponerle un nombre y apellido, sino desde dónde está saliendo esta noticia y cuál es el propósito. Estos titulares que tú acabas de mencionar los vamos a encontrar en tabloides, pero quizás no lo vamos a encontrar en estándares, periódicos un poquito más elaboradas sus informaciones, tienen más tiempo también para hacer investigación y más medios económicos, o en televisión. Eso no lo vamos a encontrar así, porque definitivamente la forma en que se consumen esos medios es distinta, y sí que se espera esa 5W. Eh, igual en países como el nuestro, hay, a ver, yo lo entiendo, por ejemplo, en Inglaterra son sumamente famosos los tabloides por lo desagradable y que a veces son. Y ni hablar de algún tiempo en Estados Unidos, creo en los 90, final de los 80, también fue bastante. Pero precisamente ese tipo de cosas, cómo se manejaron, el caso Jay Simpson, por ejemplo, dio como una lección de que no todo vale. Incluso si tu formato exige un poco más de impacto. Entonces, se requiere más creatividad que hacerlo así. Bueno, es que hemos ido adelantando mucho las disculpas de la BBC por aquella entrevista infame a Lady Diana Spencer, que fue engañada para hacer la entrevista y que tuvo consecuencias no solo en su vida, sino también en la corona real inglesa. Y así hay un montón de ejemplos importantes de mal manejo de la información buscando un objetivo que en realidad a veces, cuando tú te comienzas a ver, lo pones en la balanza, ¿no? Es más importante? Pues mantener la dignidad de la persona o lograr que 4 individuos más de lo normal vean lo que redactaste. Que lo podías haber logrado igual con una redacción un poco más creativa, ¿no? Pero también vemos la distinción entre el tipo de medio, por ejemplo, porque si es un periódico, tanto tabloide como estándar, desde la lógica mercantilista o desde el mercado lo vemos más rápido el retorno de inversión de ese tiempo que se utilizó para hacer ese titular. ¿Por qué? Porque si ponemos un titular muy llamativo, que vamos a ponerle color amarillista o crónica roja en primera plana, estas personas que les agrada o no sé si les agrada o simplemente tienen curiosidad de saber lo que pasa, los compran, y eso se traduce como un ingreso inmediato. O sea que la fórmula funciona según esa lógica. Bueno, hago este titular y me compran. En cambio, en televisión demora más, porque en televisión la forma en la que hay una retribución económica es a través de la venta de espacio al aire, y eso toma más tiempo, ¿no? Hay una forma de medirlo distinto y tal. Y por supuesto que en la radio mucho más se diluye eso de esa ganancia inmediata. Entonces, ¿cuándo vamos a ver estos titulares así? En periódicos. Lamentablemente periódicos, y sobre todo que es el único medio de comunicación masivo que no tiene ningún tipo de regulación por parte del Estado. Sabemos que la radio y la televisión son concesiones, y que esas concesiones en el radioespectro o el tema más bien técnico lo lleva la ASEP, que es la Autoridad de Servicios Públicos. O sea, cualquier queja
entre comillas, que puedas tener sobre televisión y radio, vas ahí y puedes decir algo, pero no sobre el contenido. Eso sí que no hay una regulación sobre el contenido y ya no hay censura ni previa ni posterior de ello, pero sí que hay como alguna cosa, digo, algún ente que es mediador, pero en periódico que no hay. O sea, que la única manera es que nosotras y nosotros como audiencia, cuando vemos estos titulares, hagamos eco. Y hoy este tema lo sacamos precisamente de las redes sociales, porque en las redes sociales hay páginas web que tienen su versión en Instagram que han abierto el debate sobre esto. Me llamó mucho la atención que una página web de entretenimiento haya subido las portadas y haya hecho el comentario y haya generado cientos de comentarios de gente rechazando este tipo de cobertura de la violencia porque saben que hay un riesgo. El riesgo está en que la persona le falta la respuesta estatal, de que se omite las medidas de seguridad que hay. O sea, nada más se dice el hecho, pero no se dice qué pasa después de eso. Y también que no muestran alternativas de qué hacer individualmente para su protección. Tampoco es que sea tan importante poner prioridad a los delitos violentos y no dar entonces un seguimiento a otros temas que son una cadena o un hilo conductor para que esas cosas sucedan. Entonces, me llama mucho la atención que la audiencia ya se está despertando en sus propios canales, las redes sociales. Sí, yo estaba viendo, porque con lo que tú dices mucho es el tema de los periódicos, ¿no? Pero también muchas ocasiones se quiere condicionar el tratamiento de la información, sobre todo desde el Estado. Estaba mirando aquí que dice Pedro Sánchez que no se le debe llamar rearme al rearme, sino que se le debe llamar eh, salto tecnológico. O sea, vas a comprar misiles para nuevos cazas F-35, pero eso es un salto tecnológico, no es que se está rearmando. ¿Me entiendes? O sea, y además esos eufemismos, pues, sí tienen algún sentido cuando tú quieres proteger la integridad de la persona. O sea, yo, retomando los medios de comunicación europeos en español, evitan mucho hablar de terrorismo, o sea, de el grupo terrorista, precisamente para evitar lo que pasó con Charlie Hebdo en Francia, que el día que se metieron con Mahoma fueron por ellos, cosa que no debería pasar, pero lamentablemente es el mundo en el que vivimos. E incluso no sé si recordarás cuando éramos más jóvenes, le llamaban banda separatista ETA, un grupo terrorista en toda regla, pero los medios, ¿sabes?, no querían meterse dentro del problema y se manejaba ese doble lenguaje, ¿no? De, mira, yo prefiero llamarte de otra forma y no mires para acá. Eh, Eso en cuanto a ese tipo de información. Pero la pregunta que yo te haría entonces eh, es cómo tratar, cómo manejar ese tratamiento informativo, sobre todo en un país como por ejemplo Panamá, que la televisión tiene mucha incidencia en la opinión, sobre todo en el área más urbana. Bueno, el tratamiento de la violencia es bien sensitivo, de todas las partes donde las veas. Primero, la periodista o el periodista que hace cobertura de este tema está poniendo su nombre, su apellido y posiblemente allí toda su información de identidad de dónde pueda ser encontrado. En otros países, muy cercanos a Panamá, las periodistas y los periodistas que cubren hechos violentos terminan involucrados en los hechos violentos. ¿Por qué? Porque la forma en la que redactan puede herir susceptibilidades, también puede ser de alguna manera percibida como una falta de respeto a la víctima, que en realidad también lo veo así, ¿no? Hay una forma de cobertura que es irrespetuosa a la víctima, que todavía no sabemos por qué fue víctima. Entonces, estas acciones comunicativas deberían de tener una respuesta más, digamos, concreta con relación a lo que es el objetivo de narrar hechos violentos o hechos en general. Cumplir esa 5W yo creo que todavía es vigente años después, ¿no? Y luego también lo segundo sería hacia la ciudadanía, no pensar que la ciudadanía o la audiencia es pasiva, ya no lo es. Hay muchos estudios de recepción que lo demuestran, que las personas pueden aceptar o resistir esas narrativas. O sea, es decir, la gente puede ver ese titular y decir, yo no compro esto, no me interesa esta forma en la que están presentando los hechos, esto en qué me ayuda. Y también hay gente que lo cuestionaría, que lo compra y va a las redes sociales y hace lo que hemos visto estas semanas, de decir que no deberían de tratar estas situaciones o estos hechos de esa manera. Así que esto es como ver todas las partes. La violencia
influye muchísimo en la forma también que tomamos decisiones todos los días, porque como tú te sientas seguro o inseguro va a depender mucho de todo lo que te llega a través de estos medios de comunicación. O sea que hay que tener un especial cuidado en esto y también en el impacto, evitar esas imágenes, esos titulares, esa forma de contextualizada de contar esos hechos sin tener mucha información. No sabemos tampoco el impacto de eso en el barrio, por ejemplo. Esto pasó en un barrio en donde vive gente trabajadora, vive gente que está fuera de cualquier tema que pueda ser más allá de un hecho aislado. Entonces, para no tampoco mojarme con esto, decir algo que no sé, pero cuando se trata de esto y viendo cómo han venido pasando situaciones similares con otros cantantes del mismo género, habría que hacer una investigación más exhaustiva y explicarle a las personas, a la ciudadanía en general, que no son hechos tan aislados. De repente puede haber una conexión y habría que explicarlo mejor para promover también que las personas se sientan seguras en esas áreas. Ya cuando hay un caso como ese, Guillermo, en un lugar, ya tú sabes que no te sientes igual. Entonces yo creo que en esa parte también es un reto, no solamente para los medios de comunicación y para nuestras colegas y colegas, porque sé que el trabajo es titánico, o sea, hacer una nota que tiene que salir de una vez es un tema, pero tratemos de hacerlo desde nuestras herramientas de comunicación, desde nuestras herramientas que nos mantienen en seguridad, porque estamos contestando solamente los hechos y no estamos poniendo nuestra opinión ni haciendo ningún juicio de valor sobre el caso. Y luego a la audiencia en general también de que seamos un poquito más llamados a ver estas coberturas y a tomar decisiones inteligentes si las consumimos o no. Karen, sabiendo, pues, teniendo claro el papel de los medios de comunicación en estas coberturas, como lo dices, como muy bien lo has explicado, entonces, ¿cuáles serían las alternativas? Porque ellos dirán, bueno, pero es que este es nuestro estilo. Bueno, yo creo que hay que trabajar un poco en revisar los supuestos de todos los hechos, ¿no? De que las cosas no son monocausales, o sea, hay que pensar en abierto, hacer más investigación. Sé que cuando se trata de un tabloide y sé que se trata de un hecho violento, es inmediato su reporte y eso se comprende, esa es la dimensión de ese medio, pero también tomar el tiempo, ¿no? El pero anula lo anterior. Hay que tomar el tiempo, yo creo que eso sería lo primero. Y luego, también creo que equilibrar el tema de lo de ser víctima y de mantener eso así. Eso no lo digo en este caso en concreto, lo digo en casos de violencia de género, por ejemplo, en donde hay mujeres que denuncian la violencia y se mantienen en rol de víctima y se habla por ellas, no se le da la voz, no son protagonistas, no pueden explicar mejor desde el punto de vista de cómo fueron perjudicadas por ese hecho. Entonces se queda muy abierto todo y para la demás ciudadanía no nos sirve de nada que nos cuentes este hecho, si no nos dice cómo digamos, prevenirlo o también cómo atenderlo. Y por otro lado, diría yo que también los estudios académicos sugieren que se necesita monitorear y evaluar la cobertura de los hechos violentos en función de la seguridad ciudadana y que promover algunos estándares éticos periodísticos sería lo más conveniente. Entonces, si ya hay una recomendación académica, yo diría que también aquí hay un papel del Estado, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado para apuntar sobre ello? Hacer más, digamos, incidencia en la investigación, dotar a las ciencias de la comunicación de medios para hacerlo y también encargarnos de escuchar a la audiencia. No tenemos como una defensoría de audiencia, por ejemplo, pero sí que tenemos una CEP, de repente puede abrirse una división abierta al público para que puedan decir lo que sienten, lo que piensan y lo que les genera lo que ven y escuchan en los medios. Pero son todas estas fórmulas las que se tienen que pensar desde las voluntades. Primero, yo creo que gubernamentales o desde el Estado y luego desde los gremios de periodistas, los medios de comunicación y sobre todo de las personas como tú y como yo, que tanto tenemos el sombrero de comunicadores como de audiencia. Así que aquí es como involucrarse. No, y que no se entienda que se plantea una censura o una autocensura, sino todo lo contrario, presentar los hechos, pero con una responsabilidad que involucre a todos, se piense en la familia, se piense en los amigos y se piense en la propia persona, que si bien ya no está, o las personas que ya no están, su tratamiento debe ser respetuoso. Yo creo que nadie ha visto el cadáver de una persona de los que falleció el 11 de septiembre del 2001. O Yo sea, creo que se hizo un pacto ahí se de hizo un respeto, pacto ¿no? de Un todos los pacto. medios de comunicación, hasta el más carnívoro de Estados Unidos, y es el día de hoy, y nadie ha sacado una foto. Alguna cosa se ha filtrado
algo cayendo, pero nunca nada, o sea, no hay ni uno, y fueron más de 2.000 personas. ¿Tú sabes Guillermo, sabes lo que me alarma un poco cuando voy a las redes sociales y veo estas portadas y demás? Eh, los comentarios de la gente. La gente dice, bueno, cantaba violencia, va a tener Sí, violencia. la deshumanización del... Y la justificación de algo que por ahí no va, ¿no? Entonces yo creo que Panamá pasó de un país que tenía censura a una autorregulación y yo creo que la ciudadanía todavía a veces piensa que la fórmula es censurar o la fórmula es decirle a los cantantes de reggae que no canten sobre sus realidades o que callen sus voces. Y la idea no es esa. O sea, la idea es que también, aparte de que ellos estén cantando sus canciones, que sí que tienen contenidos altos de violencia, pero es lo que viven, o sea, cantando, esa es una forma artística de hacerlo, que haya una contraparte que la discuta, ¿no? Que podamos dialogar como comunidad, como sociedad sobre estas incidencias o estas situaciones que están pasando, que están, pero nos pasan por ahí y no nos damos ni Y, cuenta. y Entonces, Karen, no es solamente censurarlo, y ¿sabes? Karen, no es que sea reggaetón, es que la trova latinoamericana está llena de mártires. O sea, Chile, Argentina, incluso España. Gente que, por lo que cantaba, con una guitarra, eran perseguidos y asesinados por sus respectivos regímenes de izquierda y de derecha. O sea, que no es que es un género musical. Eh, las expresiones artísticas generan en muchos totalitarismos incomodidad y su reacción muchas veces es violenta. Y lo mismo pasa con lo que sucede en países como México, que es todo lo contrario. Entonces, el artista, para protegerse y ser cercano al violento, entonces lo alaba a través de canciones, los famosos narcocorridos, y ni hablar de las canciones en Colombia a favor de estos grandes capos de otras épocas, ¿no? Y bueno, que debemos dejar claro que también que la clave no es censurar, sino informar con criterio, que la clave no es censurar la música, sino dialogar sobre ella, y que es un reto tanto para el Estado, los medios de comunicación, los profesionales de la ciencia de la comunicación, como la ciudadanía misma, y ser consumidores, porque eso es lo que somos, consumidores de información, de música, de películas, de todo tipo de contenidos, seamos un poco más críticos, cuestionemos un poco lo que vemos, lo que escuchamos, exigir también coberturas más responsables, yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, el día de hoy era para recordar que hay personas que fallecen o pierden la vida por hechos violentos que no se explican bien en los medios y aún así la gente pues sigue hablando de ello en las redes sociales sin moderación y también que hay familias detrás de esas historias, ¿no? Hay gente afectada por ello y no solamente en este caso en particular, este fue el ejemplo de hoy, pero pasa lo mismo con como empezamos esta programación, con víctimas de la guerra y con víctimas de otro tipo de violencias que existen en nuestra sociedad y que no son, digamos, del todo abordadas para nosotros reconocer cuál es nuestro papel para prevenirlas o erradicarlas. Es las 7, un minuto de la mañana en la ciudad condal, donde se encuentra Karen Ábrego en Barcelona, que ha estado con nosotros a esta hora de la mañana. Karen, te mando un beso y un abrazo y nada, nos hablamos el otro jueves, ¿te parece? Así es, muchas gracias por el espacio y les recordamos todos los jueves de 6:37 en vivo por Radio Ancon, la hora es ahora. La hora es ahora con Karen Ábrego. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.